Hoy de hábitos alimenticios y la salud, muy importante, con dos expertas que nos están ayudando a comprender ese tema, también a darnos soluciones, porque a la hora de uno preparar los alimentos también piensa en el tiempo, en el afán, pero hay algo que yo quiero hablar y es acerca de la cantidad, que ya nos había estado hablando María del Pilar, porque uno dice, bueno, como decía la editorial, si no le sirve en el barco, si no le sirve, uno le dice, mami, con morro, que tengo mucha hambre hoy. ¿Y eso qué incide en la alimentación? ¿Es necesario llegar al límite que usted diga, ya estoy satisfecho, que ya no me puedo ni mover? No. Más o menos en evidencia, el plato de uno es como la mano de uno. La cantidad que el estómago se parece a la mano de uno, ¿ya? Y la porción hacia arriba es como un puñito de la mano de uno. Entonces uno podría escoger su cantidad haciendo esto. Entonces me como esto en el plato y lo puedo dividir en 3, que son los nutrientes básicos, y me como así de cantidad en el plato. Entonces me voy a comer una porción de arroz, una porción de carne como mi mano, ¿sí? Y una porción de ensalada en el otro tercio. Entonces tienes un gerente general, que son las verduras, son los gerentes generales del cuerpo humano. Allí están todos los oligoelementos que actúan a nivel enzimático para poder hacer digestión completa y regular procesos en el cuerpo. Está la carne o la proteína vegetal, que también pueden ser frijoles, y una excelente combinación entre frijoles y cereales. Entonces me va a dar una proteína completa que me va a ayudar a reparar tejidos en el cuerpo humano y en los niños, a crearlos, a repararlos y a crearlos. Y la porción de harina, que me va a dar energía, son los obreros, ¿sí? Son los que están dando energía todo el día para caminar, para pensar, para barrer, para hacer cualquier actividad. Entonces, en un plato, cuando pensamos en un desayuno, en un almuerzo, en una comida, deberíamos estar pensando en esa proporción, ¿sí? Las frutas son los gerentes de producción, ayudan a procesos específicos, ¿sí? Las vitaminas del complejo B ayudan en un proceso específico, todas van ayudando en procesos específicos. Entonces, nosotros en Colombia somos privilegiados. Latinoamérica tiene todos los climas, todos los colores, tenemos frutas de todos los colores. Dependiendo del color, van a tener diferentes tipos de oligoelementos, de nutrientes, que nos van a ayudar. Entonces nosotros deberíamos tener un día con 7 colores diferentes en alimentación, que lo dan las frutas y las verduras, y 30 alimentos diferentes a la semana, ¿sí? No quedarse solamente desayunando jugo de naranja, arepa y queso. Puedes hacer muchas combinaciones. En la variedad está el placer. En la variedad está el placer. Además. Hasta se puede comer un pedacito de carne por la mañana, por ejemplo. O se puede comer un plátano asado. Ya ¿sí? entiendo, cuando usted habla de la mano, ya entiendo por qué el señor Lisandro Penagos, cuando se sienta a manteles, en una se pone una manilla de esas de béisbol, ¿no? Y en otra un guante de boxeo. Claro. Ya se imaginará. Venga, ¿cómo así que las frutas y las verduras tienen carne? Esa sí no me la sabía, médica, doctora. No, no es que tengan carne, es que las frutas y las verduras también tienen aminoácidos, pero los tienen libres, o sea, sueltos. Cuando uno está mirando una molécula de proteína en una carne, la ve como una cadena, muchos eslabones todos pegaditos. Ajá. Tiene que haber temperatura para soltarlos, por eso es que uno cocina un huevo, por ejemplo, o le hace métodos de fricción para poder que esa molécula se suelten y las pueda digerir fácil a nivel de transporte en el intestino. Las frutas y las verduras también tienen aminoácidos, no como la carne, pero los tienen libres, de muy fácil, no necesitan ser cocinados, no necesitan ser llevados a fricciones ni a temperatura, porque están libres. Entonces apenas los comes, la digestión o el transporte de ellos es facilitada. La célula los toma completamente, no gasta casi energía la célula para poder hacer procesos en toma de esos nutrientes. Entonces son alimentos que son, haga un ensayo, tómese por la mañana un zumo de frutas y vegetales y mire cómo se siente. Vamos a tener juguito ¿Sí? de naranja próximamente aquí. Por ejemplo, Amaneciendo. naranja, como decía el doctor Lisandro. que mostraron ahora ahí. Por ejemplo, el médico. zanahoria con pera, con manzana y apio. Y Diente de león, cebolla, bueno, eucalipto. Eso, haces, Ay, no, Dios. eucalipto no tanto porque le cambiaré un sabor muy... Pero entonces Ajá. tratar de hacer un sabor agradable, y tomes ese jugo y observe cómo te sientes en energía. Al otro día cómete un desayuno como los paisas, cómete un calentado con carne y observa cómo te sientes. Entonces, ¿qué siente el cuerpo?
cuando se toma el zumo de vegetales uno siente energía en el cuerpo, no le da sueño, está activo, le da. Cuando se come la bandeja paisa le da uno sueño. Ganas de acostarse Ganas de acostarse a dormir porque el cuerpo tiene que gastar demasiada energía en el proceso de esos alimentos. En cambio, cuando te tomaste el jugo, no vas a gastar energía en ese proceso tanto como la bandeja paisa. Sí gasta un poco, pero no así. Entonces los alimentos están disponibles en forma muy rápida, dando energía. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno se toma o consume un jugo de cebolla con ajo, le va muy bien a la salud, pero se le daña la relación de pareja, ¿no? Sí. Se le daña el matrimonio. La gripa, pero le quita los novios también. Sí, el ajo se puede inactivar un poquito con temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú coges el ajo, ella tiene una enzima que necesita un poquito de temperatura para que se le quite ese olor como tan fuerte que a veces molesta. Entonces uno puede asar las cabecitas de ajo y luego las empaca en un frasquito y las puede usar, se las puede comer, etcétera, y no va a tener ese problema. Apunte ahí. Del ajo. Apunte y tome notas. Todavía. ¿Eso es bueno o no? Claro, es un tipo de alimentación. ¿Frugívoros o las frutas? Sí. Frugívoros se alimentan de frutas, de frutos secos y de bayas, de todo lo que son frutas. ¿Y crudívoros crudívoros son todos esos alimentos crudos. Sí. Entonces hay frugívoros y crudívoros y hay las dos combinaciones. ¿Y funciona? Funciona mucho. Lo que sucede es que es costosa esta alimentación porque, por ejemplo, para germinar una almendra es un tiempo, es un costo, ¿sí? Las nueces se germinan, se los comen todos germinaditos, tienen todos los nutrientes disponibles, no se gasta ningún nutriente. La piel de estas personas lo dice, es una piel como niña, no se envejece, el envejecimiento es más lento. Sería importante volvernos todos así, pero hay mucho estrés, ¿sí? Hay mucho estrés en nuestro diario vivir que no nos dejaría tener como esa energía para poder soportar ese tipo de alimentación. Correcto. Pero sí es excelente y puede llenar todos los nutrientes, se pueden tener todos los nutrientes, solo hay que saberlos combinar. Nos falta mucha investigación, solo hemos mirado que la proteína está en las carnes, pero la proteína está en todos los vegetales, se pueden mezclar entre todos y como decía también el doctor, se potencializa, no es que no se llama la palabra como tanto potencializar, sino que al unir muchas cosas se completa. Ajá. Entonces podemos tener, por ejemplo, ahí los vegetarianos dicen carne y la hacen a veces del tallo de la hoja de plátano, la hoja de plátano. De la penca. De la penca. Hay como un fruto que da el plátano así que es morado, después del racimo, eso es altísimo en proteína y ellos la ponen así como carne. Estuvimos midiendo la proteína y es excelente, puede ser como la proteína de la carne, solo que hay que tener una cultura para empezar a gustar de ese alimento. ¿Sí? La historia de la alimentación, la antropología de la alimentación es muy importante. Acuérdense que primero cuando colonizamos el mundo eran más vegetarianos, ¿sí? Los hombres comían más hierbas, más vegetales, luego ya vinieron las vacas, entonces ordeñaban las vacas, entonces ya empezaron a mezclar los vegetales con la leche y los huevos y por último ya empezamos a comernos los animales. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, sobre todo la nutrición del tipo europeo, ya está haciendo avances genéticos en el genoma. ¿Qué alimentos deberías consumir tú por tu genoma? Y allá tiene que llegar la nutrición, ¿sí? Mi genoma podría añadirle yo a Hipócrates, decir, tú eres lo que comes y lo que el genoma permite, ¿sí? Porque el genoma ha sido muy mutado, lo mutamos con el pensamiento. Movemos de mal genio, entonces mutamos nuestro genoma. Un ejemplo, lo mutamos con la alimentación, entonces la especie va cambiando. Entonces, importante un día en la nutrición vamos a llegar que a mí me digan los alimentos que son para usted son en base a su genoma. Eso ya lo están adelantando mucho en Europa, hay investigación. Entonces dice, las personas de tipo de sangre A, estamos por ahí todavía, más o menos estos alimentos podrían ser los B y la sangre B, la sangre O, sin especular porque hay muchos charlatanes que se ponen con eso y no, científicamente ya se está llegando a ese estudio. Tiene que ver con seriedad, ¿no? Con seriedad, y va a llegar un momento en que, por ejemplo, la obesidad va a poder ser manejada de ese punto, porque pueden ser alimentos inflamatorios. A mí me puede causar inflamación en mi genoma una verdura,
Y esa verdura está haciendo que mi neuropéptido Y se aumente y me dé ganas de comer más. Sí, dos inquietudes rápidamente antes de ir con nuestro siguiente informe. Cuando usted habla del genoma, ¿lo dice a título individual para cada ser humano o genéricamente para toda la población? Para cada ser humano. Entonces, así como decía un examen de sangre y decir tus alimentos son estos. Correcto. Eso era lo que no te hace daño, lo que no te inflama, lo que no te causa problemas. Aquí mi director me dice que es la bellota, la parte roja esta eso, final la bellota, del racimo, ¿no? Eso, sí. La bellota. Muy bien, la seguimos bellota. nuestra ronda. De conclusión y mensajes podríamos hablar todo el día sobre este interesantísimo y agradable tema. Nutricionista Sandra Alfaro. Conclusión y mensajes. ¿Es posible una sola y una o es difícil en este tema tan... Usted empieza a hablar y se va emocionando ahí con un tema que conoce bien. Importante despertar conciencia de que una célula es la unidad estructural del cuerpo humano y que es un hombre chiquitico, súper inteligente y que le tenemos que nutrir y que 72.000 billones forman nuestro cuerpo y la mente de nosotros es que cuida esas células. Entonces tomar esa conciencia, qué voy a pensar, qué voy a comer, dónde voy a estar. ¿Yo tengo 72.000 billones de células? Sí. Hijo, cantidad. Sí. Doctora Sandra, muchísimas gracias por venir. Un abrazo y que tengan buen día. Un abrazo a todos. Muy bien. Gracias.